Hola a todos, bienvenidos a este webinar de la Academia de Pirani, un webinar más en el que hablaremos de temas interesantes y hoy quisimos enfocarnos en nuestra comunidad en Bolivia. Entonces, desde ya los voy saludando a los que se están reportando en el chat. Hola por aquí están desde Villamontes, Tarija, también hay otra persona desde Tarija, Bolivia. Bienvenidos todos, repórtense, váyanos saludando ahí. Y hoy vamos a hablar sobre riesgo integral en Bolivia para un entorno más exigente. Y para eso trajimos a Roberto Carlos Ayala, especialista en finanzas y gestión integral de riesgos. Él tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero de América Latina. Ha ocupado posiciones de liderazgo en gestión de riesgos de mercado, liquidez y balance en bancos de Bolivia y Ecuador, donde participó en el desarrollo de modelos de riesgos de liquidez ALM, medición de VaR y pruebas de estrés. También cuenta con experiencia en el ámbito de supervisión financiera, ha participado en procesos de fortalecimiento de marcos regulatorios de supervisión basados en riesgos en el sistema financiero boliviano. Es máster en finanzas por la Université de Rennes en Francia y la Universidad Católica Boliviana en su programa de maestrías para el desarrollo. O sea, tenemos un señor experto. Pero antes de darle la bienvenida, de presentarlo y de darle paso, quiero hacerles un par de recomendaciones. La primera es que nosotros tenemos una plantilla gratuita de scoring, se las estaré compartiendo por el chat y ahí también por el chat les estaré compartiendo contenido de valor para todos ustedes. En estos momentos ya les puse la plantilla ahí en el chat. Ustedes van al chat y la abren y la pueden descargar y la pueden usar cuando la necesiten. La segunda recomendación es que todas las preguntas que ustedes tengan me las pueden ir dejando en el chat y en un momento vamos a sacar un tiempo para responderlas con Roberto. La tercera recomendación que les tengo, ahí ya en sus pantallas pueden ver el scoring. La tercera recomendación que les tengo es que conozcan nuestra herramienta. Vamos a hacer una presentación de la herramienta, de cómo el tema que vamos a ver hoy se complementa con nuestra herramienta, con Pirani, una herramienta de gestión de riesgos. Entonces, por el chat también les voy a dejar el link para que ustedes inicien sesión en Pirani, incluso lo pueden hacer ya mismo para que cuando mostremos la herramienta puedan seguirnos los pasos y así en la parte práctica seguir. Ya en el chat también tienen el link para que ingresen a Pirani. Es gratis, es simple. Ustedes simplemente pueden abrir con su cuenta de Gmail y están adentro. Entonces, no siendo más, también si tienen alguna duda sobre la herramienta cuando la mostremos, nosotros les vamos a compartir el link para que ustedes agenden una reunión y puedan conocer mejor nuestra herramienta en una demo. No siendo más, le quiero dar la bienvenida a Roberto. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juan Diego, buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí con ustedes, ¿no? Es una gran motivación de mi parte poder tener esta charla con ustedes. He preparado unas cuantas láminas para ir mostrándoles lo que considero es bien importante a la hora de llevar adelante una gestión de riesgo para cualquier tipo de institución financiera, ¿no? Me he enfocado principalmente en el rol del equipo de riesgos dentro de la organización y cómo aportan y cuál es el valor que van a aportar a la organización de aquí en adelante, ¿no? Si quieren, podemos empezar Dale. la presentación. Bueno, aquí el enfoque que le estoy dando es un enfoque regulatorio de gobierno corporativo y buenas prácticas internacionales. Ha sido más o menos una visión que he buscado que sea integral, que me tome lo local y lo internacional y cuál es el buen gobierno que existe. El propósito de toda esta charla es presentar los principales aspectos relativos a la gestión integral de riesgos, conectando el cumplimiento normativo con la toma de decisiones. La cobertura de la presentación me he querido basar en la cultura de riesgos y el gobierno corporativo. En este punto no he querido entrar a ver qué tipo por tipo de riesgo crediticio, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operativo, sino entrar en algo que creo que es central, que es la cultura de riesgos y cómo se relaciona tener una buena cultura en la organización con un buen gobierno corporativo, que creo que es la parte vital de todo tipo de toda la gestión de riesgos, ¿no? En cualquier tipo de organización. ¿Cuál es el resultado esperado de esta charla? Es que
tengamos un lenguaje común de riesgos, contar con una mayor claridad sobre las responsabilidades y una hoja de ruta crítica para robustecer una gestión institucional, ¿no? Principalmente. Entonces, esta presentación busca traducir la norma, cualquier tipo de norma que vayan a tener, incluso partiendo de la norma local, la norma boliviana, hasta cualquier otra norma que vayan a ver a nivel de otros países cercanos, llámese Colombia, llámese Perú, llámese Ecuador, llámese Chile, ¿no? Es traducir esa norma en un criterio de gestión, es decir, ¿por qué la norma está ahí? ¿No? ¿Cuál es la importancia de cumplir esa norma y la razón de por qué está esa norma ahí? Ustedes me dirán, no, pero en diferentes países la norma está, digamos, enfocada a factores más antiguos, más en el otro más Basilea XIII, más actuales, queremos estar en ese enfoque. Todo llega a su tiempo. La madurez del sistema financiero nos lleva a crecer hacia un Basilea III, que es un estándar, que son las mejores prácticas, ¿no? Y por ahí va el camino. Entonces, el sistema financiero tiene que estar en su conjunto, en general, a nivel global, lo suficientemente maduro para ir creciendo en mayores requerimientos o llevando requerimientos hacia mejores prácticas, ¿no? Actuales, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora esta presentación, ¿no? Las instituciones financieras enfrentan exigencias crecientes sobre metodologías, límites, reportes, continuidad, nuevos productos y fortalecimiento de un marco integral de riesgos. Hacia ese camino vamos, ¿no? Es fortalecer la gestión integral de riesgos, ¿no? Y para eso la razón de ser de todo regulador, la razón de ser de todo equipo de riesgos, de toda gerencia de riesgos es eso, ¿no? Entonces, ¿qué se debe lograr en el equipo de riesgos? Es comprender qué exige la normativa, primero, cómo se mide cada riesgo, qué indicadores deben reportarse, qué alertas deben escalarse y cómo sostener una disciplina institucional consistente. La palabra consistente es muy especial, porque eso implica que la gestión la vayamos a llevar en el tiempo, que la gestión que vayamos a hacer sea una fortaleza de la institución, que al ser consistente desarrollemos una cultura de gestión de riesgos dentro de la organización, ¿no? ¿Qué resultados persigue la dirección en este caso? Una función de riesgos que acompañe el crecimiento sostenible, que proteja la liquidez y la solvencia y convierta los manuales en prácticas efectivas. Esto es importante, que no solo sea una institución de papel donde esté llena de manuales y que nadie los mire, sino que los manuales primero reflejen la realidad de la institución y que eso se traduzca en prácticas efectivas de gestión de riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los mensajes principales? Primero, que la gestión de riesgos es parte de la estrategia y del proceso de toma de decisiones, es decir, es parte de un todo, que el equipo de riesgos debe hablar un lenguaje del directorio, del comité de riesgos y de la operación y negocio. En mi experiencia dentro del mundo de riesgos, sobre todo en el tema de liquidez y mercado, ahí existen varios modelos que son complicados de operar. Son modelos que es difícil de explicar qué es lo que hacen y para qué sirven. Entonces tenemos que tener la capacidad desde el equipo de riesgos de traducir los resultados y la gestión que estamos realizando para, uno, que el negocio y la operación de la institución nos entiendan. Dos, que pasar un mensaje claro al comité de riesgos y asegurarnos que el directorio haya interpretado correctamente el mensaje que queremos pasar. Cualquier problema en ese camino del mensaje te puede generar problemas serios a la hora de asumir riesgos que no estás pensando que los estás asumiendo, ¿no? O medirlos de una manera que no entiendes cómo los vas midiendo en realidad, ¿no? Entonces, es bien importante el saber hablar un lenguaje para esos tres diferentes stakeholders desde el punto de vista del equipo de riesgos. Entonces entramos aquí a ver ya el tema de la cultura de riesgos y el gobierno corporativo. Entonces la gestión de riesgos es una capacidad directiva que articula la estrategia, el control y la rendición de cuentas, ¿no?
me quedo con el mensaje, capacidad directiva que articula estrategias. Es bien importante. ¿Qué objetivos tenemos? Tener claridad conceptual sobre el riesgo y su impacto institucional, tener comprensión de responsabilidades, límites y reportes exigidos, y tener criterios prácticos para monitorear, alertar y escalar decisiones. Esos son los tres principales objetivos que un equipo de riesgos debería tener a la hora de hacer su trabajo, ¿no? Si nos vamos a la siguiente. Aquí les muestro qué es lo importante y por qué es muy importante la cultura de riesgos y un poco cómo la industria se va gestionando o se va articulando esa gestión. Este es un ecosistema donde te muestra la estabilidad financiera, ¿no? Y aquí están todos los integrantes desde la perspectiva de la entidad, del banco, hasta la perspectiva del regulador. La interacción entre la cultura de riesgos, las tres líneas de defensa, el gobierno corporativo y el accionar del regulador aseguran que el sistema financiero sea estable y por lo tanto no tengamos sustos y que la economía fluya de manera adecuada. Entonces, ¿cómo vemos? En el centro tenemos la cultura de riesgos. Este es el ADN de la institución. Esta es la parte donde tenemos que fortificarla y hacerla muy sólida y muy fuerte. En el primer anillo tenemos a las tres líneas de defensa. Las tres líneas de defensa, más adelante les voy a mostrar una lámina de qué se trata. Básicamente es el proceso de gestión integral de riesgos que va a tener la organización. Las tres líneas de defensa están compuestas por el negocio, por riesgos y por auditoría. Y ahí les voy a explicar un poquito de qué se trata. En el tercer anillo está el gobierno corporativo, donde se define la estrategia y el apetito de riesgo. Este es el marco principal por donde la institución va a guiar su futuro, va a definir su futuro. En 3, 5 años va a tener un norte claro, va a tener un apetito de riesgo con indicadores ya evaluados, ya diseñados, ya implementados, ¿no? Y finalmente tienes a la ASFI como cualquier regulador que valida la efectividad y exigencia de adaptación continua. Este es el entorno supervisor, que es el que va a llegar después para validar que la institución esté funcionando de manera óptima, de manera adecuada. El regulador, en este caso, no va a gestionar el riesgo. El que gestiona el riesgo es la institución, es el equipo de riesgos, es el negocio, es la operación, es la gerencia ejecutiva. Todos ellos gestionan el riesgo, ¿no?, de la institución. El regulador simplemente lo que hace es que valida que todas las decisiones y el flujo de cómo fluye la información desde el negocio hasta riesgos, hasta los comités y el gobierno, fluye adecuadamente. Valida que se cumplan las normas, las leyes que están detrás y que ese cumplimiento de las normas y leyes nos van a llevar a tener una gestión de riesgo adecuada, ¿no? Bien detallada. A ver. Después pasamos al otro punto. La cultura de riesgos solo agrega valor cuando modifica decisiones, ¿no? La gestión de riesgos debe permear metas, límites, reportes y conducta organizacional, ¿no? Una cultura sólida evita que la gestión de riesgos se reduzca a reportes formales o controles ex post. El objetivo es que cada decisión relevante considere exposición, límites, mitigantes y sostenibilidad, principalmente, ¿no? Finalmente, la administración integral de riesgos exige identificar, medir, priorizar, controlar, monitorear, algunos ponen priorizar y comunicar los riesgos, ¿no? Entonces, es todo lo que engloba. La idea principal de todo esto es que la cultura de riesgos no consiste solamente en hablar de riesgos, en pasar capacitaciones a lo largo de la institución sobre el riesgo de liquidez es esto, el riesgo de mercado es esto, el riesgo de crédito es esto, el riesgo operativo es esto. No, no es solo hablar de riesgos, es también incorporar una disciplina de riesgos al proceso de decisión. Y esa disciplina la hacemos con un modelo claro de gestión, saber comunicar, cuál es el rol de cada uno dentro de la institución, ¿no?
para que esta disciplina esté siempre consistente en el tiempo. ¿Cuál es la implicación práctica para el equipo de riesgos? ¿No? El equipo debe traducir exposiciones, eventos en información útil para que el comité de riesgos, la gerencia y el directorio puedan tomar decisiones, ¿no? El día a día del equipo de riesgos, de la unidad de riesgos, es eso, es generar, analizar información, estar cerca del negocio, asesorar al negocio, principalmente abriéndole los ojos de los riesgos que está asumiendo, ¿no? Entonces es bien importante. Y la otra es la de comunicación y presentar la información adecuada y útil a todo esto. Les hablaba antes del modelo de las 3 líneas de defensa. Aquí los he plasmado, ¿no? En la gestión de riesgos. Principalmente cuando las 3 líneas de defensa funcionan correctamente, los riesgos son identificados temprano, las decisiones son informadas y oportunas, y la organización evita sorpresas materiales, ¿no? Entonces, es vital esta estructura, y yo creo que esta es una muy buena práctica, ¿no? Entonces, un poco les explico de qué se trata. La primera línea es la gestión de operaciones o de negocio, ya sea el que coloca créditos, ya sea la tesorería, etcétera, ¿no? Ellos son los dueños y responsables directos del riesgo. Ellos son los que gestionan el riesgo, son los dueños del riesgo. Las unidades de negocio identifican, evalúan y mitigan los riesgos en el desempeño de sus operaciones diarias. Entonces, ustedes me dirán, pucha, pero entonces, ¿qué hago yo como riesgos, no? Bueno, pues yo soy la segunda línea. De todas maneras, dentro de la primera línea, a veces hay instituciones que la dividen en dos. Una es el área que está directamente relacionada con el cliente, y la otra es un área de control que forma parte de la primera línea. Entonces, así se van enfocando mejor en las decisiones que van tomando. Por ejemplo, a ver, la primera línea de un área de tesorería es tesorería, y la primera línea B de esa área de tesorería puede ser finanzas, que se encarga de generar la información que ellos utilizan y controlar un poco las líneas que van manejando, los objetivos que van trazándose, ¿no? Y así. Entonces, hay organizaciones que en la primera línea tienen un área también de control y de generación de información. Después tenemos la segunda línea, que son principalmente riesgos, ¿no? Que son funciones de control, de identificación también de riesgos y monitoreo. También se encargan del cumplimiento. Son áreas especializadas como riesgos, cumplimiento, que definen políticas y supervisan que la primera línea opere dentro de los límites seguros. ¿Qué es lo que hace la segunda línea? Es me raya la cancha en términos futbolísticos y se asegura de que todos jueguen dentro de los lineamientos, ¿no? De ese rayado de cancha. Finalmente, la tercera línea, que está compuesta por auditoría interna, esta es la que te asegura la independencia y la validación objetiva de todo tu modelo y tu gestión de riesgos. Lo que hace es que evalúa de forma independiente la eficacia de los controles de las 2 primeras líneas y cómo están reportando a la alta dirección, un poco cómo va el gobierno corporativo detrás de todo eso, ¿no? Entonces ellos son los que se aseguran. Y otra función que no está aquí, que sí también la hacen, es que son los ojos del regulador, de cierta manera. Como son independientes, si el regulador le llega, tiene alguna preocupación, alguna cosa, son a los primeros que acuden a esa auditoría interna y dicen, oye, hágame un informe sobre una situación particular que vista en esta institución, ¿no? Entonces van haciendo el informe. Cuando se va a realizar una inspección al banco, se generan una serie de observaciones, el seguimiento de estas observaciones, o mejor dicho, del cumplimiento de un plan de acción que se desarrolla en la entidad, la va realizando la auditoría interna, ¿no? Entonces, como un brazo del regulador dentro de la institución. Y es por eso que es muy importante que la auditoría interna tenga independencia de las 2 líneas anteriores, del negocio y de la segunda línea. ¿Cuál es la arquitectura del gobierno, un buen gobierno? Es separar negocio, control y supervisión.
La fortaleza del marco depende de tener responsabilidades claras, independencia funcional y sesiones efectivas de los comités de riesgos. Aquí he marcado algunos ejemplos. Tenemos la unidad de riesgos, mide, monitorea, reporta, alerta, mantiene independencia respecto a las áreas de negocio. El comité de riesgos recomienda metodologías, sistemas, límites, informes de nuevos productos, medidas correctivas. El consejo de administración para el caso de cooperativas o el directorio son, para el caso de bancos, los que aprueban políticas, procesos, estrategias, ¿no? Y límites de los informes de riesgos, ¿no? Principalmente. Es decir, son los que toman toda la responsabilidad que hay en la gestión de la institución, ¿no? En la gestión de riesgos de la institución. Cuando el negocio de riesgos y supervisión mezclan sus decisiones y sus funciones, estos límites se debilitan. La información pierde de independencia y la capacidad de ajuste y o corrección se reduce. Entonces, por eso es muy importante que cada uno de estos stakeholders o grupos o áreas trabajen de manera clara en función a sus roles, ¿no? Para evitar todos estos inconvenientes. Pues, acá. Uno de los factores importantes a la hora de llevar adelante una gestión de riesgos es definir el apetito de riesgos, ¿no? A partir del apetito se definen indicadores, límites y lo lleva adelante y se lo operativiza a través de una matriz de riesgos. ¿Esto qué te permite hacer? Tener una estrategia, poder llevar adelante una estrategia y una disciplina operativa, ¿no? Entonces, el apetito de riesgo debe traducirse en límites medibles para la liquidez, morosidad, solvencia, concentración y todos los riesgos materiales que se identifiquen en la institución o en el banco, ¿no? La mejor manera para ejecutar esta medición es a través de la construcción de indicadores claves de riesgos, KRIs. Aquí no se trata de llenar el apetito con 20,000 indicadores de riesgo, es decir, agarro todos los indicadores que me manda el regulador y los pongo como apetito y con eso estoy. Si hago eso y me vuelvo loco, ¿no? Entonces, la idea es identificar bien los apetitos, un apetito por riesgo o dos máximo, por tipo de riesgo identificado relevante para la institución, y a partir de ahí tener tus principales drivers que te van a que van a permitir llevar adelante la estrategia de la institución. ¿Quién define el apetito de riesgo? No es riesgos. El que define, el que hace la propuesta para que la apruebe el directorio es el negocio, es la primera línea, porque son los que están en el día a día. Obviamente, la segunda línea, en este caso, riesgos, tiene algo que decir, pero su algo que decir se limita a asesorar a la primera línea en el cálculo de los indicadores, en ayudar a armar la propuesta de límites y todo esto. Pero el que propone finalmente el límite es el dueño del riesgo, en este caso es la primera línea, ¿no? El que propone el apetito de riesgo. Luego tenemos la matriz de riesgos. Esta permite priorizar eventos según probabilidad de impacto sobre el patrimonio y la continuidad. Esto lo hace también la primera línea con ayuda de la segunda, ¿no? En concordancia en equipo. Los informes útiles no solo muestran resultados, esto es bien importante a la hora de presentar resultados o informes al comité de riesgos o cualquier otro comité dentro de la organización. Entonces, estos informes no solo tienen que mostrar los resultados, mi apetito ha sido este, mi apetito es este, mis límites son esto y mi nivel es este, no, sino explicar desviaciones, causas, tendencias y acciones propuestas para resolver cualquier problema que vayan surgiendo. Entonces, estos 3 puntos que les acabo de decir implica que uno tiene que trabajar de la mano con la primera línea. Los riesgos y la primera y segunda línea tienen que trabajar de la mano. ¿Por qué? Porque si hay alguna situación, alguna alerta que se va gatillando en cualquier tipo de riesgo, llámese liquidez, crédito, mercado, el que fuera, uno tiene que llegar al comité con lo que ha pasado, con la historia completa de qué ha pasado, cuánto se ha desviado, por qué se ha desviado, cuál ha sido la tendencia en el último tiempo,
mejor si tengo un escenario de estrés o un análisis de escenarios que me muestre, oye, si seguimos así puede pasar esto, y principalmente qué acciones vamos a proponer para resolver la situación. Esas acciones, la propuesta viene en la primera línea. El análisis, los supuestos, el estrés también. Esas son inputs que van agregando, que va conjuncionando entre la segunda y la primera línea. Entonces, todo está relacionado. Entonces, ¿qué es lo que debe dominar un equipo de riesgos? Definir indicadores, umbrales, semáforos, responsables y periodicidad del seguimiento. Ese es tu rayado de cancha, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que debe recibir el comité? Información comparativa contra límites, análisis de cumplimiento, medidas preventivas o correctivas. Y mejor si van presentando análisis de estrés periódicamente, porque con este tipo de análisis uno ve lo que va a venir hacia adelante, es como si manejaras un vehículo y estuvieras manejando mirando hacia adelante. Si uno se basa en solamente data histórica, es como si estuvieras manejando con el espejo retrovisor, ¿no? Y no mirar hacia adelante. Entonces, bien, bien importante ser prospectivos, ¿no? A la hora de generar información y tomar decisiones. Entonces, ¿qué exige la normativa de un buen gobierno? Primero que no solo no solo es una declaración de principio, ¿no? Una, cuando tienes un buen gobierno dentro de la organización, tú vas a tener un respaldo de trazabilidad de todas las decisiones que uno está tomando. Entonces tienes que tener actas, evaluaciones, manuales actualizados, flujos de información, funcionamiento efectivo, son parte de este control supervisor y es lo que te va a pedir el supervisor. ¿Qué es lo que se espera como evidencia? Son actas de comités, informes mensuales, matrices, seguimiento de acciones, manuales vigentes. ¿Cuál es el riesgo de incumplimientos? La ausencia de documentación o trazabilidad. Y esto suele anticipar posibles observaciones supervisoras. Y principalmente una debilidad del control interno, ¿no? ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Que la calidad técnica importa, es decir, tienes que saber hacer tu trabajo, tienes que tener la capacidad técnica para hacerlo, pero también es muy importante dejar la evidencia, ¿no? Ambas son inseparables, principalmente ante un supervisor, porque la única forma de que el supervisor vea que estás haciendo un trabajo adecuado es que revise las evidencias que tú le dejas atrás. Entonces, todas las decisiones tienen que tener informes, tienen que tener aprobaciones y actas de los comités para poder analizar que tu gobierno corporativo funciona bien y que las decisiones que uno va tomando y que la gestión de riesgos esté bien clara, ¿no? Entonces, una gestión madura deja pistas de auditoría claras, porque no tienes nada que ocultar. La disciplina documental facilita la continuidad, evaluación y defensa técnica ante observaciones. Es decir, si tú tienes todo documentado y que no sea solamente una norma, un manual que esté ahí tirado y que nunca lo utilices y nunca lo veas. Esa norma, ese manual tiene que reflejar la realidad de la institución, de cómo funciona, ¿no? Es bien importante. El gobierno corporativo se fortalece cuando la información uno llega a tiempo, con criterio y con responsables bien definidos, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante. Finalmente, en síntesis, les dejo esta gráfica, donde aquí trato de mostrar cuál es el ciclo del sistema financiero, ¿no? Para mostrarles principalmente que la gestión de riesgos no es un departamento aislado, sino es un sistema vivo. Y el sistema vivo funciona de la siguiente manera. El regulador, en este caso la ASFI, define, o cualquier otro, define lineamientos y metodologías estándar, ¿no? En base a leyes que están vigentes en el país, sean buenas, sean malas, el que define la ley es el Congreso y la Constitución del país, ¿no? Entonces, eso tiene que reflejarse en decretos supremos, los decretos supremos se reflejan en normas, y es lo que el regulador define, la normativa. Una vez que está la normativa vigente, pasa al gobierno corporativo, donde la institución define su estrategia. El gobierno define
la cultura, el gobierno define la estrategia, la cultura impulsa y las líneas operan. Las líneas de defensa empiezan a operar. Entonces el gobierno me define la estrategia, la cultura impulsa todo, que todo funcione, que todo marche, y los que operativizan eso son las diferentes líneas de defensa, ¿no? Y como la vemos en la siguiente lámina, ¿no? Entonces tienes las 3 líneas de defensa que están en funcionamiento, tienes una auditoría y un sistema de autoevaluación, ¿no? Entonces, que el gobierno lo que definió, la cultura impulsa y las 3 líneas operativizan, ¿no? Hasta acá. Y finalmente viene otra vez el regulador, y en este caso viene desde el punto de vista de supervisión, y lo que hace, clasifica la solvencia, la gestión, cerrando un ciclo de supervisión que está basada en la efectividad real de los controles, que es lo que buscan ver. Cuando les hacen una inspección, vienen varias personas, empiezan a revisar carpetas, empiezan a revisar normativa, empiezan a evaluar todo eso y van sacando diferentes observaciones, ¿no? Ya puntuales, bien chiquitas, bien atomizadas, digamos. Pero todas esas observaciones aparecen por alguna razón. Y esa razón es la que se tiene que identificar, se identifican si hay alguna falla en algún proceso, si hay algo que la institución está haciendo que está produciendo esas observaciones pequeñas, y sobre eso se trata de identificar cuál es el perfil o cómo está funcionando la organización, ¿no? Y es por ahí donde se va a buscar un ajuste, ¿no? Si bien el plan de acción la realiza la institución, pero si se fijan normalmente las observaciones, aunque sean muy banales a veces, significa algo, detrás de eso hay algo más, ¿no? Y ese algo más puede ser alguna falla mayor en la organización, ¿no? Hasta aquí mi presentación, muchísimas gracias. No sé si tienen algunas preguntas que quieren hacernos o hacerme, estoy aquí para poder responderlos. Espero que les haya servido lo que les acabo de presentar. Juan Diego, estás mute, no te escucho. Sí, me he dado cuenta. Roberto, muchas gracias por tu exposición, muy clara. Si alguno de ustedes tiene una pregunta sobre la exposición, pueden dejarla en los comentarios y ahí vamos a sacar el tiempo para responderlas. También les quiero decir que ya les puse aquí un código QR para que ustedes puedan agendar una demo de nuestra herramienta, conocerla mejor, y también les dejé un botón. Pero antes de responder sus preguntas, vayan dejándolas todas ahí en el chat. Queremos mostrarles lo que les había dicho en un inicio, que es hacer la conexión de lo que dijo Roberto con nuestra herramienta Pirani, que es un software de gestión de riesgos. Y para eso quiero darle el paso a Olga Torres. Olga Torres es la jefe de producto de Pirani. Olga, ¿estás por ahí? Aquí está. Hola, Olga. Ahora aquí estoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora le vamos a dar el paso a Olga y ya volvemos con Roberto para responder preguntas y finalizar la sesión, ¿vale? Mientras tanto, ustedes pueden ir explorando la herramienta. Olga nos va a hacer un paso a paso de la herramienta. Por ahí les dejé también el link, se los voy a volver a pasar para que ustedes ingresen gratis, fácil, rápido y sigan el paso a paso. Listo, perfecto. Entonces les voy a compartir acá un poco de nuestra plataforma y quiero aprovechar mucho de las cosas que Roberto nos estuvo mostrando. Muy interesante todo lo que nos habla a partir desde el aspecto regulatorio, cómo las organizaciones se deben preparar y cómo realmente hay unos elementos claves donde hace que realmente la gestión de riesgos, el cumplimiento, el gobierno corporativo realmente comiencen a confluir en realmente darle valor a las organizaciones. Entonces, ahí es donde realmente nosotros nos tenemos que soportar sobre herramientas tecnológicas y estrategias que nos permitan también de alguna manera darle cumplimiento a esos aspectos regulatorios, a esos aspectos técnicos relacionados y vinculados con una correcta gestión de riesgos y también obviamente, como lo mencionaba Roberto, al tema de cultura.
¿cierto? Cuando nos organizamos, cuando realmente estructuramos nuestros sistemas de gestión de riesgos, de cumplimiento, ¿cierto? De todo ese ejercicio que dentro de una organización se debe implementar para realmente sacarle provecho a estos elementos, realmente necesitamos estructurarnos y utilizar y apalancarnos en herramientas como Pirani, en donde nosotros podamos realmente hacer una gestión adecuada, poder tener trazabilidad, poder realmente ante, digamos, un proceso de auditoría, ante un proceso de cumplimiento, tener la trazabilidad, las evidencias, la documentación y la rigurosidad necesaria para realmente nosotros llevar a cabo una gestión adecuada. Uno, para dar cumplimiento a normativas como la normativa boliviana, la ASFI local, que está enfocada directamente pues, al sector financiero, o cualquier otro normativa, estándar o buenas prácticas que se incorporen dentro de la organización. Es súper relevante realmente tener estructuración para poder dar respuesta a esto. Pero no solamente nos ayuda a un tema de cumplimiento y realmente llegar a estos reguladores o estos entes de control, sino que también nosotros podamos sacarle provecho dentro de nuestra organización y que realmente la gestión de riesgo, la gestión del cumplimiento, los procesos de auditoría y el gobierno corporativo sean realmente apalancadores para la mejora continua de las organizaciones y lograr los objetivos estratégicos de la organización. Que esto no sea un elemento solamente de cumplir, sino un elemento realmente fortalecedor de la organización, desde esas bases, desde esos cimientos, alineados obviamente a una estrategia organizacional. Y me voy a pegar de algo que nos decía Roberto. Hay algunos aspectos que fui tomando pues, de su charla que me parecen muy importantes y que son pues, principalmente elementos que Pirani ayuda a potenciar. Uno es el tema de la gestión integrada de riesgos. Entonces, en Pirani nosotros contamos con 5 sistemas de gestión, en donde tenemos 4 de ellos que son sistemas de gestión de riesgos directamente por tipo de riesgo de cumplimiento, riesgo operacional, riesgo de seguridad de la información y riesgo AML o gestión de antilavado de dinero, ¿vale? Esos son 4 sistemas de gestión que dentro de nuestra plataforma están integrados. Cada uno puede ser implementado con metodologías independientes según la naturaleza, obviamente, del riesgo y según las características que se asocian o los estándares que se asocian a una correcta gestión de riesgo según el tipo de riesgo. Todo esto finalmente se integra en módulos como nuestros reportes integrados de gestión de riesgos, en donde nosotros podemos ver el perfil de riesgo de nuestra organización, el mapa de calor de todos los sistemas integrados, para que realmente las organizaciones, en ocasiones de las organizaciones, cada tipo de riesgo se maneja por grupos independientes, a veces no hay una alineación, a veces no hay realmente una gestión integrada que permita apalancar la organización desde los diferentes aspectos o desde los diferentes tipos de riesgos a los cuales se enfrentan por su operación y por su naturaleza como tal. En Pirani nosotros podemos tener los 4 sistemas integrados, podemos hacer una gestión, estrategias conjuntas, seguimiento y monitoreo constante para poder garantizar que realmente nosotros dentro de nuestra organización estamos cubriendo todo el espectro sobre el cual puede nuestra organización llegar a tener pérdidas de control o que pueda perder, digamos, el cumplimiento de sus objetivos como tal, porque cada uno de estos riesgos, cada uno de estos elementos nos puede llevar a tener problemas dentro de la organización y a la deficiencia en el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, en Pirani, por ejemplo, nosotros acá podemos ver de forma integrada cómo los mapas de calor y cómo los riesgos de todos nuestros sistemas de gestión se integran en uno solo para poder realmente hacer un seguimiento integral, donde las áreas de gestión de riesgo se asocien, se vinculen y estén trabajando en conjunto para establecer estrategias que realmente potencien toda la información y todo lo que podemos extraer del análisis de nuestros riesgos como tal.
Eso quiere decir que dentro de una única plataforma nosotros podemos integrar a todas las áreas de gestión de riesgos de los diferentes frentes para que trabajen en conjunto. Eso también ayuda a poder potenciar algo muy importante que nos comentaba Roberto, y es el tema de la cultura organizacional. Cuando hay una alineación estratégica entre los diferentes áreas de gestión de riesgo, dentro de los diferentes frentes de trabajo, no solamente de gestión de riesgo, sino el área de cumplimiento, el área de auditoría, podemos lograr realmente apalancar desde una misma visión todo lo que es el despliegue de una cultura organizacional. Recuerden que la cultura organizacional debe iniciar desde esa alta dirección, desde esos equipos que potencian y que son los promotores, que en este caso son las áreas de riesgo, las áreas de cumplimiento, las áreas de auditoría, hasta que se despliega a toda la organización. En Pirani, ¿cómo nosotros logramos ese despliegue y esa unión entre las diferentes áreas de cumplimiento de la organización? A través de tener un sistema integrado, un sistema GRC, en donde no solamente tenemos la parte de gestión de riesgos, sino que también tenemos la gestión del cumplimiento, en donde nosotros podemos hacerle monitoreo y seguimiento a cada uno de los requisitos regulatorios que tenemos, de los estándares internos, de los estándares externos, normativas y regulaciones locales que tengamos nosotros que cumplir según la naturaleza de nuestro negocio. Y además de eso, también contamos con un módulo de auditorías. Todos estos módulos en sí se integran entre sí para lograr flujos de trabajo cada vez más, digámoslo así, más integrados, más alineados, que en ocasiones dentro de las organizaciones, cuando se trabaja, es muy común encontrar una desalineación dentro de las diferentes áreas de trabajo de la organización. El de auditoría no tiene acceso a las matrices de riesgos, el de cumplimiento no está alineado con todo lo que es la gestión de riesgo o cómo se hacen los procesos de auditoría. Entonces, al final pueden empezarse a generar vacíos de información o reprocesos dentro de la organización que no garantizan realmente el cumplimiento de esos objetivos estratégicos de la organización. Entonces, hoy quería enfocarme mucho en mostrarles un poco toda esa oferta que tiene Pirani, cómo organiza de alguna manera todos estos sistemas, los alinea y ayuda a que el gobierno sobre estas áreas sea cada vez más fácil de manejar y gestionar. Entonces, dentro de Pirani, en cada uno de nuestros sistemas de gestión de riesgos, contamos con las herramientas, por ejemplo, en el caso de la gestión de riesgos, de cumplir todo nuestro ciclo de gestión de riesgos, desde el proceso de contextualización de los riesgos a través de la identificación de los procesos principales, los activos de información, los factores de riesgo de nuestra organización en general, nuestras normativas, y nos permite, a partir de ese contexto de la organización, pues, hacer un proceso de identificación de riesgos, tener nuestros inventarios de riesgos, hacer la valoración del riesgo a partir de metodologías específicas. Pirani tiene una característica muy importante y es que es adaptable y customizable según las necesidades y los métodos de trabajo de cada una de las organizaciones, dependiendo de las estrategias que se tengan internas. Entonces, se puede determinar cuál es el método de calificación más adecuado, desde un método básico directo, donde se hacen evaluaciones por análisis de expertos o juicio de expertos, hasta el modelo semi-cuantitativo, cuantitativo, a partir de la cuantificación y la vinculación del histórico de eventos y de pérdidas que se tienen dentro de la organización. Todo esto nos lo permite hacer desde los diferentes sistemas de gestión de riesgos, con los diferentes tipos de riesgos que se manejan dentro de la organización. También nos permite hacer análisis de causa raíz, análisis de amenazas y vulnerabilidades en el caso de la gestión de riesgos de seguridad de la información, y obviamente poder establecer esos mecanismos o esas estrategias de control o de tratamiento al riesgo según esa valoración y ese análisis que se hace, para poder llevar nuestros riesgos inherentes a unos riesgos residuales a través de la identificación de controles y la implementación de esos controles dentro de la organización, y que se afilia permanentemente a una evaluación y monitoreo de los eventos reales que ocurren dentro de la organización, una gestión permanente de esos eventos para poder
hacer un proceso de mejora continua, entender qué pasa en la organización, dónde tenemos debilidades, dónde realmente los controles no están haciendo, digamos, su función o no están cumpliendo su función, para poder llevar a hacer planes de acción o planes de tratamiento que mejoren y fortalezcan nuestro proceso de gestión de riesgos. Esto al final, y como lo mencionaba Roberto, también es muy importante poderlo llevar a cada uno de esos stakeholders, a cada uno de esos interesados a través de reportes claros que nos permitan tomar decisiones. Por eso Pirani maneja un módulo de reportes en donde tiene algunos reportes estándar ya predefinidos, pero también permite a través de reportes dinámicos generar y customizar ciertos reportes, cierta información que pueden servir para los diferentes, digamos, niveles y diferentes stakeholders que están recibiendo, que son receptores de la información que la gestión de riesgo, la gestión de cumplimiento, de auditoría, permite tomar ciertas decisiones. Además de eso, de que también permite generar reportes que pueden ser llevados para un proceso de auditoría interna o externa o en un proceso de seguimiento regulatorio de nuestros entes correspondientes. Entonces, en Pirani no solamente tenemos reportes estándares ya predefinidos que son sugeridos por la herramienta, sino que es posible crear reportes gráficos y reportes de tabla, que son sábanas de datos, de forma dinámica, a partir de las necesidades que nosotros tengamos, según las necesidades o las estructuras que nos piden, por ejemplo, un ente regulador, o a nivel gráfico, por ejemplo, para llevarlo a una junta directiva y hacer mucho más fácil y más consistente la presentación de resultados y la mejora continua que se está logrando a partir de la gestión de riesgos, de los resultados que se obtienen, que eso ayuda muchísimo a apalancar, obviamente, digamos, la inversión en la gestión de riesgos y el entendimiento y la generación de cultura dentro de la organización por esos resultados adecuados que se logran a partir de una correcta gestión de riesgos. Esto que les acabo de mostrar, pues también se alinea con algo que nos mencionaba Roberto, y es la capacidad que tenemos o la necesidad que tenemos nosotros también de generar mediciones a través de indicadores claves de la organización, indicadores que pueden ser indicadores de procesos, indicadores de performance de la organización e indicadores de riesgos, indicadores de controles dentro de un mismo ecosistema para evaluar realmente la efectividad de las acciones y de los tratamientos y de la gestión que estamos haciendo desde los diferentes frentes, desde la gestión de riesgo, desde la gestión de cumplimiento y desde la auditoría como tal dentro de nuestras organizaciones. Todo esto nos permite llevar un flujo completo de las metodologías y de los aspectos que deben ser tenidos en cuenta, como nos mencionaba Roberto, para realmente garantizar un gobierno adecuado dentro de nuestras organizaciones y finalmente, lo más importante, lograr el valor dentro de la organización que estas áreas nos dan y que realmente no se vean como entes alternos por cumplimiento, porque tengo que llevarlo y darle cumplimiento a una normativa específica, se conviertan en apalancadores de la estrategia organizacional como tal. Entonces, todos estos flujos que les acabo de mencionar están dispuestos para cada uno de nuestros sistemas de gestión y aparte de eso, dentro del módulo de auditorías, también tenemos la capacidad de poder hacer procesos de auditoría interna a partir de la identificación de ese contexto de todos los procesos importantes dentro de la organización y también de ese universo auditable que nosotros manejamos para lograr una priorización adecuada de nuestro universo de auditorías y poder llevar a cabo todo el registro y la trazabilidad de nuestros procesos de auditoría como tal. Yo creo que aquí hay pues como un resumen general, pues no hay mucho tiempo para contarles en detalle cada uno de los elementos claves o los flujos que se manejan dentro del sistema, pero sí quería enfocarme y mostrarles un poco cómo cada uno de los módulos que tenemos dentro de nuestro producto permite que le demos, digamos, como esa madurez a nuestra gestión de riesgos, gestión de cumplimiento y temas de auditoría dentro de nuestra organización. Juan, no sé, yo vi que como que se me paralizó la cámara, pero no sé si me están escuchando o se ha detenido la conversación. Sí, te estamos escuchando, pero estás paralizada. Espera a ver. Sí. Vuelvo y Vale, pero lo importante es que me estén escuchando, ¿sí? Entonces, perfecto.
Perfecto, bueno, entonces con eso era que quería como pues finalizar un poco el tema, tratar de mostrarles un poco la oferta que tiene Pirani para potenciar la estrategia organizacional desde los conceptos de cumplimiento normativo, de gestión de riesgos y del tema de auditorías dentro de la organización y que pues todo esto que les acabo de mostrar están en una versión gratuita. Ustedes pueden ingresar, aquellos que todavía no son clientes de nosotros, pueden conocer un poco la herramienta, experimentarla. Todos nuestros planes gratuitos tienen también, aquí me parece súper importante, porque el plan gratuito tiene, digamos, un alcance más pequeño, no tiene todos los módulos, pero aquí en esta parte inferior podemos encontrar el Sandbox. El Sandbox tiene una versión Enterprise disponible para que ustedes puedan experimentar todo lo que yo les acabo de mostrar, trabajar, ver cómo es el módulo de gestión de riesgos operacionales, de seguridad de la información, el de auditorías, el de cumplimiento, y poder entender un poco cómo estos módulos se integran entre sí y nos pueden ayudar dentro de nuestra organización. Aquí van a tener toda la oferta completa de Pirani. Digamos que la restricción es que es un espacio, un entorno de simulación, por lo cual pues no hay un almacenamiento de la información por más de 15 días, pero sí es un espacio que nos permite conocer la herramienta, conocer el valor que tiene y cómo lo podemos integrar dentro de la organización. Es muy interesante pues, para una persona que apenas está iniciando a conocer la herramienta, que realmente sepa lo que Pirani le ofrece y cómo ellos pueden utilizar la herramienta ya con sus metodologías definidas y con toda la estrategia que seguramente ya tienen incorporada dentro de su organización como tal. Bueno, Juan, creo que esto sería como todo, pues también si hay algunas preguntitas quería dejar como un espacio para preguntas. Olga, tenemos una pregunta para ti y es, nos dice Flora Priscila, la voy a proyectar acá y es, ¿cuál es? No, esa no es. Es que la borré, pero era que ¿cuál de los módulos está asociado a la gestión del fraude? La voy a volver a proyectar aquí. Listo. Dentro de Pirani, ahora no está especializado en temas de fraude. Nosotros en el módulo de AML, pues también se puede hacer el análisis y la verificación de algunas de los temas asociados a fraude. No está especializado en el tema, pero desde ahí muchas organizaciones no solamente hacen toda la valoración del riesgo de lavado de dinero, sino que también hay muchos módulos que le apuntan y permiten también hacer la valoración del tema de fraude dentro de la organización a partir de estrategias que son conjuntas y que a veces se trabajan unidas tanto para el tema de lavado de activos como fraude, porque ustedes saben que hay muchos elementos comunes entre estos dos sistemas de gestión, entonces ahí es donde podríamos llegar a trabajarlo. Pirani está pensando, digamos, a futuro, pues esperamos que sea muy pronto, casi que este año vamos a empezar a fortalecer el módulo de AML para poder darle un alcance mayor y que el tema de fraude pueda estar vinculado, incorporado dentro de este sistema de gestión para darle más fuerza y más alcance a nuestro sistema actual. Listo, Olga, muchísimas gracias por tu respuesta. Ustedes también ya saben que si tienen alguna duda sobre la herramienta, si quieren conocer mejor la herramienta, en el chat les dejé el link para que agenden una reunión. También aquí abajo ustedes están viendo un botón que dice agenda una reunión aquí, le dan clic y la pueden autoagendar. Y también les dejé una encuesta que está activa, la voy a proyectar, en la que ustedes dice, ¿te gustaría ser contactado por un asesor? Ustedes le dan sí o no y ahí, aquí está. Y ahí pues nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. La han respondido pocas personas, pero igual si quieren conocer la herramienta, respóndanla, denle en el sí y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Ahora, para Roberto tenemos un par de preguntas. Y antes de despedirnos, muchas gracias, Olga, por tu respuesta. Aunque hay una nueva. Julio nos dice, en su herramienta, ¿cómo se calcula el porcentaje de solidez de los
interesante. Bueno, dentro de Pirani nosotros tenemos un modelo de calificación de la solidez del control a partir de dos variables principales, que es la parte de diseño y la parte de ejecución. Pero el modelo de calificación en sí es parametrizable, es decir, ustedes pueden definir cuáles son los criterios, tanto a nivel de ejecución como a nivel de diseño, para poder hacer la valoración. Aquí les voy a mostrar así rapidito la calificación de controles. Acá ustedes pueden definir, en principio Pirani hace, digamos, como un establecimiento a partir de buenas prácticas de cuáles son esas variables o esos criterios de valoración. Por ejemplo, en el caso de variables de diseño tenemos el tipo de control, el tipo de ejecución, si se ejecuta con alguna frecuencia, si está documentado, si tiene evidencia, si tiene responsables asociados, ¿cierto? Y se establecen unos pesos determinados que ustedes pueden modificar. Si ustedes tienen una metodología diferente o tienen criterios diferentes, ustedes podrán crear sus propios criterios, establecer su propio modelo, establecer los pesos correspondientes para poder hacer la valoración de la solidez del control. Igualmente, desde el aspecto de ejecución, pueden establecer algunas variables. Esto es totalmente parametrizable. Si ustedes, por ejemplo, dicen que solamente evalúan la solidez del control desde la ejecución, pues entonces se puede establecer que solamente nosotros vamos a valorar nuestro control solo en ejecución, o al contrario, solo en diseño, o las dos variables principales sobre las cuales se evalúa la solidez del control. Y todo esto a partir de unos niveles de solidez que se pueden también configurar según, pues, como los perfiles de riesgo que ustedes quieran manejar o el manejo que ustedes quieran darle a los niveles de solidez. Entonces, todo es a partir de la configuración de variables y un esquema totalmente parametrizable que se adapta fácilmente a las metodologías de cada una de las organizaciones. Vale, Olga, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a pasar con las preguntas que tenemos para Roberto. Ustedes ya saben, si tienen alguna duda, si quieren agendar una reunión, lo pueden hacer en el link que les dejen en el chat o en el botón que está aquí abajo. Muchas gracias, Olga, por tus respuestas. Roberto, bienvenido de nuevo. Hola. Por acá nos pregunta alguien, espérate, proyecto la pregunta. A ver. ¿Cuáles son las nuevas tendencias de la evaluación de riesgo operativo en Bolivia según ASFI? Muchas gracias por la exposición, todo muy claro. A ver, esta pregunta da para un montón de puntos a tratar y temas. Voy a tratar de ser bien ejecutivo en esto y resumir más o menos en una frase todo esto, ¿no? A ver, la tendencia en Bolivia es pasar de un riesgo operativo visto como un registro de eventos y cumplimiento documental, ¿no? Eventos y documental, a un riesgo operativo evaluado como resiliencia operacional. ¿Qué quiere decir resiliencia? Es que la entidad tenga que perdurar ante cualquier eventualidad, ¿no? Y para eso lo que hacen, lo que busca es darle más peso a la tecnología, a la seguridad de la información, a la continuidad del negocio, a las vulnerabilidades, a la trazabilidad de todas las decisiones que en una institución se vayan a tomar. Y finalmente, todos estos puntos bajo un enfoque de supervisión basada en riesgos. Que no solo sea un checklist de cumplió o no cumplió, sino entender qué hay detrás de todo ese funcionamiento y por qué surgen esos puntos o debilidades que se encuentran, ¿no? Aquí sí algo bien interesante, bien importante a la hora de ver todo esto. En mi experiencia, creo que uno de los riesgos más importantes es el riesgo operativo. Porque si falla la operativa dentro de la organización, eso se va a traducir no solo en un riesgo operativo, puede traducirse en un riesgo crediticio, puede traducirse en un riesgo de liquidez, puede traducirse en una carencia de capacidad de parte de la institución en aguantar el peso de lo que se viene en el camino, ¿no? Una falta de solvencia, en realidad, ¿no? Entonces, el tener claro y bien englobado ese riesgo, bien gestionado, te permite a la organización estar más tranquila en el tiempo, ¿no? Y eso es bien importante. No sé si hasta ahí les respondí bien a la pregunta. Perfecto, Roberto, muchas gracias. Y a Samuel también muchas gracias por su pregunta.
por aquí hay otra pregunta que nos deja Daniel y es, ¿cómo logramos que el modelo de las tres líneas de defensa funcione en la organización de manera eficaz y eficiente? A ver, primero, cada uno tiene que tener claridad del rol que está ocupando. Es separar muy bien esos enfoques, ¿no? La primera línea es claro que es el dueño del riesgo. A veces en alguna institución te dicen, tú vas como riesgos, mira, hay este problema, y te dicen problemas tuyos de riesgos, o la gerencia te dice, oh, no, es un tema de riesgos, pero en realidad no es un tema de riesgos, es un tema de la primera línea, es un tema del negocio, es un tema del proceso, es un tema de la operativa, ¿no? Y eso tienen que tener claro, ¿no? O sea, el dueño del riesgo es la primera línea, es el negocio, ¿no? La segunda línea, ¿qué es lo que hace? No va a solapar las funciones. La segunda línea no te va a gestionar el riesgo, te va a ayudar a gestionar el riesgo dentro de la organización, te va a rayar la cancha. Y en realidad, la segunda línea, es decir, riesgos, no tiene que ser visto como un auditor, porque para eso está la tercera línea. Riesgos tiene que ser visto como un consultor. Riesgos va de la mano de la primera línea, como un consultor atrás, abriéndole los ojos, sobre todo a la hora de tomar las decisiones. Y eso es bien importante. Y finalmente, la tercera línea, que clave es que tenga independencia. No confundan independencia con que yo me pelee todo el tiempo con la gerencia general, porque ahí no llevas a nada. O sea, el auditor tiene que entender el negocio, dónde está, cómo está funcionando, cómo es la política dentro de la organización, y ser independiente para reportar al directorio o al consejo, a una instancia que refleje esto, ¿no? Directamente, pero no quiere decir que vaya a chocar todo el tiempo con la gerencia o con el negocio o con la institución, con los que toman las decisiones de la institución. No, pero sí tiene que tener independencia. A la hora de levantar la bandera amarilla, levantarla. A la hora de levantar la bandera roja, levantarla. Y a la hora de observar algún mal funcionamiento de las otras dos líneas, llevarlas adelante y levantarlas. Porque eso te genera salud a la organización, ¿no? Y eso es bien importante. Y ahí van las tres líneas, ¿no? Bien claras. Perfecto. Ahora por aquí nos dice Raúl Marcelo, ¿cuál y por qué el nivel de adopción de los estándares de Basilea en Bolivia? ¿Cuál y por qué el nivel de adopción de los estándares de Basilea en Bolivia? ¿Cuál es su opinión? A ver, Bolivia es un caso muy particular. Yo diría, 20 años atrás, Bolivia estaba en un buen nivel regulatorio, bien estructurado. Han pasado 20 años y la lógica política detrás de Bolivia ha tenido un efecto en el sistema financiero, ¿no? Desde la aprobación de la Constitución, donde tú tienes una función social que cumplir, que le has metido a las cosas, es un poco movido el camino. Una regulación debería asegurar que la solvencia de la institución esté asegurada, que una institución tenga que crecer en el tiempo continuamente y que tenga esa opción y esa espalda. Principalmente tiene que velar porque los depositantes estén tranquilos a la hora de depositar su dinero en un banco, ¿no? Entonces eso se traduce en todos los lineamientos de Basilea. En el camino, en los últimos años, has pasado de Basilea 1, 2 a 3, ¿no? Y ahora tienes varios principios que están dando vueltas por ahí. Has pasado crisis internacionales como la del 2008, que ha hecho que aparezcan indicadores o una lógica diferente de ver el tema de la gestión de la liquidez, ya sea por el LCR o el NSFR, ¿no? que se van ligando. Bolivia lo que ha hecho es mantenerse robusta en este esquema, que era el de Basilea 1. Se le ha complicado un tema por un tema legal y político, donde han salido medidas, donde han distorsionado el mercado, como por ejemplo el hecho de que existan techo en las tasas, el hecho en que obligues a las instituciones a cumplir ciertos cupos de cartera, que distorsionan entonces la gestión del riesgo, como que ya no es lo mismo, ¿no? O sea, no puedes gestionar tu balance teniendo techas en las tasas, tu riesgo de mercado, porque te distorsiona todo.
La otra cosa es que has tenido una pandemia de por medio, se han tomado medidas de diferimiento del crédito que te ha distorsionado la calidad de la cartera y un poco la forma de pago o la voluntad de pago de los clientes, ¿no? Entonces es mucho que hay que englobar, hay mucho que está ahí Bolivia, ¿no? Entonces hemos pasado por todo eso y hoy Bolivia está donde está, tenemos un sistema que es sólido, yo creo que está listo y alineado a mejorar el tema supervisor y empezar a asumir criterios ya más avanzados en cuanto a Basilea, ya empezar a tener un Basilea 3 más estable, ¿no? Mi opinión particular es que hoy estamos en un momento de oportunidad donde el mundo está cambiando, ha salido o surgen el tema de activos virtuales, llámese mundo cripto, que por la crisis que ha vivido Bolivia en los últimos años se ha desarrollado mucho y ha tenido un desarrollo muy importante a nivel latinoamericano. Yo veía el otro día una estadística donde te decía el 2025 el país que más ha crecido en activos virtuales ha sido Bolivia, con un crecimiento del 300%. El segundo era Argentina con un 100%. Eso un poco, la crisis te lleva a eso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el regulador? Ha sacado una norma de ETFs, de entidades de tecnología financiera, donde está incluyendo estos aspectos y está delineando el terreno para poder que estas entidades del mundo de activos virtuales empiecen a operar, y ya están operando en Bolivia, ¿no? Pero sí alinear un poco eso, ese es un tema. Y ese es un punto que es importante más adelante, ¿no? Listo, Roberto, muchísimas gracias. Nos queda una última pregunta y podemos retirarnos, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero ustedes han dejado muchas preguntas, han estado muy activos en el chat. Muchas gracias a todos los que están participando, a los que nos dejan sus preguntas y a los que están muy pendientes de esta exposición. Para terminar, ¿por qué ASFI no implementó aún los lineamientos para el LCR y el NSFR? Nos pregunta Julio. A ver, es lo que un poco les venía diciendo, ¿no? Está muy relacionado a esto. El LCR y el NSFR son indicadores de Basilea, que ha salido a raíz de la crisis del 2008. El LCR es el ratio de cobertura de liquidez y el NSFR es el ratio de fondeamiento estable. Son dos indicadores. Son los brazos con los que Basilea busca asegurar la liquidez de una institución financiera, es decir, gestionar el riesgo de liquidez. El primero, el LCR, lo que te mide es cómo va, si la liquidez, si la entidad tiene la espalda suficiente para enfrentar una corrida durante un mes, una corrida o un evento de estrés de liquidez durante un mes. Ese me mide si hoy me asegura que la entidad tenga esa espalda. Y la segunda, la del NSFR, es que es el ver más allá, es asegurar que el fondeo de la institución sea los aceptable y naturalmente saludable para asegurar el negocio del banco en el tiempo, ¿no? Entonces, son muy buenas prácticas porque con esos dos indicadores tú te aseguras, primero, que puedes aguantar cualquier problema, eres resiliente a corto plazo, en un mes. Hay reguladores como en Inglaterra que sacas un LSR hasta 90 días. Y luego tienes el asegurar que mi fondeo esté sano, saludable, ¿no? Que yo como institución me asegure que puedo llevar adelante mi negocio con dos indicadores muy facilitos que los calculo diariamente y los tengo que tener por moneda, a nivel consolidado, etcétera, ¿no? Ahora, eso es lo ideal, son las mejores prácticas. ¿Por qué todavía la ASFI no implementa eso? Bueno, para comentarles, ¿no? La ASFI calcula esos indicadores de todo el sistema, de todos los bancos, ¿no? Periódicamente. Le hace un seguimiento, pero no los implementa en la regulación porque el regulador tiene que ver que todas las instituciones estén listas o sean lo suficientemente maduras para poder llevar adelante esto. Y
la realidad es que en Bolivia hay un montón de entidades financieras, no solo bancos, sino llámese bancos, llámese cooperativas, llámese FBs, un montón de instituciones que están en diferente nivel de desarrollo y de madurez en cuanto a gestión de riesgos, por un tema de plata, por un tema de negocio, por un tema de lo que fuera en su momento. Entonces, uno para poder asegurar que, digamos, para poder implementar este punto, este cambio, esta herramienta o esta visión, este principio de Basilea, primero tenemos que asegurarnos de que las entidades, al implementarlas, no vayan a caer. Eso ha pasado, por ejemplo, en Colombia, algún tiempo atrás, cuando implementó el NSFR. El regulador de Colombia implementó el NSFR, les dio 6 meses para que los bancos implementen y resulta que el contexto económico de ese momento, los bancos no estaban listos, porque venían de una pospandemia, venían de unas tasas elevadísimas y al tratar de llegar a cumplir con ese 100% de NSFR, dejaron de lado a la otra, se les armó unos huecos, empezaron a sufrir en el tema de solvencia de las instituciones y muchas instituciones tambalearon, ¿no? Entonces es muy importante el timing de cuándo vas a poder implementar esto, ¿no? Eso es el mensaje, ¿no? O sea, el regulador no solo ve el banco, sino ve todo el sistema y eso es un problema, sobre todo cuando es muy dispar el sistema. Roberto, muchas gracias por tu respuesta, por tomarte el tiempo de responder todas las dudas que teníamos en el chat. Sé que se nos quedaron algunas por ahí pendientes, pero por cuestiones de tiempo tenemos que dejarlo hasta ahí. Muchas gracias a ustedes por conectarse y llegar hasta acá. Recuerden que si tienen alguna duda sobre nuestra herramienta, pueden agendar una reunión. Ahí están abiertos los canales para que puedan agendar la reunión. Por ahí también nos preguntaban si vamos a compartir la grabación de este webinar, pendientes a sus correos, porque en los próximos días les haremos llegar la grabación, la presentación y algunos links de material de apoyo que hemos compartido por el chat, como por ejemplo la plantilla de scoring. Roberto, antes de irte, no sé si tengas algo por decir. Muchas gracias igual por participar, por aceptar esta invitación. No, a ustedes más bien gracias por permitirme estar aquí y compartir esta charla que les he planteado. Hay mucho que hablar, mucho que ver. El tema de riesgos es muy importante, muy apasionante, muy interesante. Y es vital para que la institución financiera pueda salir adelante. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Roberto. Y muchas gracias también a ustedes por estar aquí. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Adiós.